8 de la mañana con 11 minutos, las 8 de la mañana con 11 minutos. Nueva hora de actualidad en Infinita. En Ahora es Cuando conversamos esta mañana con la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner. Gracias, subsecretaria, por estar aquí. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Juan Manuel, Connie, por la invitación. Parto preguntándole por la contingencia que se produjo anoche, ¿no? Con este incendio que afectó al Ministerio de Hacienda. Sé que a usted le tocó ir hasta allá y estuvo hasta alta hora de la madrugada, así que además doblemente gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Qué antecedentes tiene el incendio? Bueno, es un incendio que comenzó en un rack eléctrico en el piso 11 del ministerio, y por eso el fuego subió y afectó el piso 12 y 13, pero solo en el sector donde estaba el rack eléctrico. Entonces, en general, no hay ninguna afectación ni a las oficinas, ni a los data centers que funcionan en distintos pisos del ministerio, así que estamos tranquilos. Pero efectivamente hay que hacer la investigación correspondiente, y la vocal de Carabineros, de hecho, llega a las 7:30 de la mañana. Ahora el ministerio va a terminar esas pericias. Quedó con la garganta media perjudicada con el humo, la secretaria. Sí. Es que después subimos, por supuesto, a constatar de que no hubiese ningún problema en todos los pisos afectados. Es principalmente agua lo que hay hoy día, ahora hay. Que también a su vez produce daño, pero es necesaria, digamos, para apagar el incendio. ¿En esos pisos qué es lo que hay exactamente en el ministerio? En el piso 10 está la dirección de presupuestos. Ahí, de hecho, habían funcionarios trabajando que fueron evacuados. No, por supuesto, es lo mejor, que no tuvimos ninguna personería ni nada que lamentar en ese sentido. El piso 11 y 12 es la subsecretaría de Hacienda, el ministerio. En el piso 12 está el gabinete del ministro, de la subsecretaria y en general de todos los coordinadores. Y también el gabinete de la directora, pero no hay ningún tipo de afectación. El piso 13 tenemos un casino de todo el Ministerio de Hacienda, del edificio, que también está abierto a otros funcionarios públicos, y ahí tampoco hubo afectación. Ahora está con agua, por supuesto, y no va a poder operar el día de hoy, pero... Ya, perfecto. Sí. Un poquito más abajo está impuesto interno. En el mismo edificio, un poquito más abajo. Sí, no tuvo afectación. No tuvo afectación, no, de esa. No tuvo afectación de esa, pero acaba de tener la salida de su director, subsecretaria, y entendemos, según lo que dijo el ministro de Hacienda en su momento, que fue usted la que terminó de hacer el visado de la carpeta que Javier Echeverri entregó con los antecedentes, y me imagino que pesó también en la decisión que finalmente se tomó y que la tomó el presidente de abrir la puerta de salida finalmente para Javier Echeverri. En resumen, porque este es un tema que ya está bueno, vamos a empezar a dar vuelta a la página luego, digamos, ¿verdad? Pero en resumen, ¿cuáles fueron las consideraciones que hicieron finalmente en el balance final tomar la decisión de que era mejor prescindir de Javier Echeverri en impuestos internos? Bueno, en general los antecedentes que él entregó corresponden completamente a las versiones que él dio en la entrevista que ocurrió en su momento en TVN, más todas las otras entrevistas que ha dado. Por tanto, esta es toda la información correcta. Él hizo toda la gestión a partir del año 2016. Pero aquí lo importante es, uno, que por supuesto todos tenemos que velar por estar al día en todo el pago de nuestros distintos deberes, entre ellos, por supuesto, el pago de impuestos. Y lo segundo es que consideramos que una forma importante para continuar con el buen funcionamiento del Servicio de Impuesto Interno es que no siguiéramos con esta controversia y siguiéramos con el foco, además, que fue muy importantemente durante su periodo de Javier Echeverri, que es volver a poner al Servicio de Impuesto Interno en el área de fiscalización tributaria, muy importante, que además coincidió con la publicación de la Ley de Cumplimiento Tributario, y por tanto nos parecía que seguir con la polémica podría haber desviado la atención del servicio respecto de ese factor, afectar a los funcionarios de alguna forma en el cumplimiento de sus funciones, y eso es principalmente lo que yo diría. Creo que ya está todo dicho al respecto, y hay que mirar hacia adelante, eso. Ahora, en la mirada para adelante, porque uno entendió también que la asociación que va, el relevo que lo va a tomar Carolina Saravia, ¿verdad? Una funcionaria de carrera que ha tenido experiencia justamente en el área de fiscalización, es seguir profundizando la estrategia de control de la evasión, de la elusión, pero también la estrategia que se estaba empezando a implementar respecto del crimen organizado. Un tema que
ha pasado a ocupar, ¿verdad?, la primera línea en importancia y en su despedida Javier Echeverry hizo también además una mirada de cómo ha ido penetrando efectivamente el crimen organizado y cómo Impuestos Internos también ha ido mejorando su capacidad de levantar información y dejó instaladas varias alertas, o sea, incluso hasta medio tipo recomendaciones. ¿Cuál es la foto que usted tiene desde Hacienda de la conexión, que es el clásico, el follow the money, el sigue la plata, ¿verdad?, que se puede seguir haciendo y cuánto más se puede profundizar en eso? ¿Y dónde podemos estar cojeando ahí también? Bueno, es muy válida la pregunta, porque efectivamente el Servicio de Impuesto Interno tiene harto que hacer en términos administrativos, pero en realidad, para que podamos realmente seguir la ruta del dinero, nosotros hoy día estamos discutiendo en segundo trámite el proyecto de ley del subsistema de inteligencia económica, donde hay un subsistema que se generan unidades de inteligencia especializadas al interior del Servicio de Impuesto Interno, aduana, en conexión con la unidad de análisis financiero. La unidad de análisis financiero hoy día también es un servicio relacionado al Ministerio de Hacienda y es a quienes le llegan los reportes de operación sospechosa de los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Las compraventas de autos, los bancos, un conjunto de actores del sistema financiero. Y lo que nosotros buscamos es ir más allá de lo que hoy día puede hacer efectivamente y potenciar hasta cierto límite el Servicio de Impuesto Interno en el marco de sus atribuciones propias, que más bien tienen que ver con la fiscalización tributaria. Pero podríamos hacer mucho más si logramos tramitar completamente este proyecto subsistema de inteligencia económica. Ahí aparece, entre otras cosas, subsecretaria, la discusión respecto del secreto bancario, levantamiento del secreto bancario, para ser más preciso. Más allá de las caricaturas o posiciones políticas, yo voy a despojar, digamos, de esa discusión, porque me interesa más la mirada técnica que usted tiene. Cuando hemos visto que la argumentación de quienes se oponen al secreto bancario dicen que se oponen al secreto bancario si es que no existen las salvaguardas necesarias para garantizar que la información se mantenga reservada, porque se corre el riesgo de que por aplicar el levantamiento del secreto bancario en una investigación que luego no conduzca necesariamente a algún grado de responsabilidad, luego esa información pueda ser mal utilizada. En el fondo, que se publique en qué gasta la plata una determinada persona si es que alguien le quiere infligir algún tipo de daño comunicacional. ¿Cómo ha mirado usted esa discusión desde esa óptica? No desde la lógica tipo binaria, no de la derecha no quiere que le miren dónde gasta la plata. A ver, el proyecto de ley del subsistema de inteligencia al que le está buscando dar la atribución administrativa para el levantamiento del secreto bancario es de la unidad de análisis financiero. Uh-huh. Por tanto, el hito que gatilla una eventual solicitud de la UAF es un reporte de operación sospechosa. Entonces, difícilmente de ahí nace, ¿no? Entonces, y el reporte de operación sospechosa, lo que hoy día tenemos en el proyecto de ley es que en la regla general va a seguir siendo que a partir de un reporte de operación sospechosa que la UAF necesita para investigar, porque la UAF lo que hace es análisis de la información financiera, no hace persecución de un delito. ¿Ya? Entonces, lo que estamos diciendo en el proyecto de ley, la regla general, la UAF va a continuar pidiendo la solicitud de alzamiento secreto bancario en la Corte de Apelaciones de Santiago. Y solo en 3 excepciones lo va a hacer de manera administrativa. Uno, cuando la ROS, la reporte de operación sospechosa, viene de un banco. Porque ya el banco que mandó la información de alguna forma le entregó información que era secreta. Pero ocurre que la rapidez del movimiento de cómo operan el crimen organizado, no hay que mirar todos los bancos, porque a veces hablan 300 cuentas, entonces es necesario actuar con mucha rapidez. Entonces, ya, si la ROS viene de un banco, rápidamente la UAF puede mirar los otros bancos respecto a esos mismos sujetos que se levantó la ROS. El segundo caso es cuando el ROS viene de una alerta de un funcionario público, porque entendemos que ahí también hay resguardo, probidad fiscal, etcétera, que es necesario mirar. Y el tercero es cuando viene el arroz respecto de una empresa, de una personalidad jurídica. Por tanto, ahí no hay un derecho de privacidad que resguardar. En el caso de una empresa es diferente del caso de una persona. Por supuesto. Ahora, el tema es cómo se logra resguardar esa información, porque uno podría plantearlo desde la perspectiva técnica, tal cual como lo ha descrito usted, respecto de en estos 3 escenarios cuando hay un reporte de una operación sospechosa. Pero, sin embargo, también hemos visto que hay todo un debate, por ejemplo, de la filtración de información de carpetas investigativas reservadas, por ejemplo, desde el Ministerio Público. Y también uno pensaría que desde la lógica técnica es una información que se resguarda correctamente y, sin embargo, no está ocurriendo. Por lo tanto, aquí hay quienes han planteado también qué garantías adicionales se puede dar, porque
inevitablemente esa información mal utilizada puede generar una serie de perjuicios o externalidades negativas, digamos. Bueno, en este subsistema, en este proyecto de ley, hay un artículo segundo que incorporamos que tiene un estatuto diferenciado para los funcionarios que son parte de esta unidad de inteligencia. De modo que, por supuesto, se les protege, porque también es importante, pero también hay un conjunto de sanciones bien importantes en caso de que se vulnere algún tipo de secreto. Y por otro lado, hay controles ex post. O sea, efectivamente, cuando en este caso el director de la UAF hace el levantamiento en sede administrativa, hay un acto administrativo que da cuenta del ROS, o del conjunto de reporte de operación sospechosa o el reporte de operación sospechosa que dio cuenta de esa necesidad muy fundada. Entonces iba a haber un control ex post de que efectivamente siempre ocurrió aquello. Pero aquí esto hay que actuar con mucha rapidez. Hay mucho debate que dice, oiga, pero si la sede judicial igual se demora 48 horas, 36 horas, pero en 36 horas... Y también el otro argumento que dicen es que todo queda, los registros en el banco siempre queda donde se movieron los recursos. Pero cuando uno llega tarde, ya los recursos no están. Claro. No es un tema solo de dónde se movió el registro de los recursos. Estamos conversando con la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner. Déjeme preguntarle, no sé si usted se topó o no, pero tiene que ver con esta operación que desarticuló el que se llamó el engranaje financiero del Tren de Aragua, no hace mucho, ¿verdad? Una publicación de CIPER que daba cuenta de que ningún banco emitió reportes de operaciones sospechosas, las ROS que usted está mencionando, para activar alertas tempranas y que finalmente la UAF, claro, elaboró informe, pero una vez que la investigación judicial ya estaba en curso. ¿De qué manera lo que estamos hablando va a atacar también o va a mejorar los mecanismos que permitan activar y que la información realmente fluya en el momento en el que tiene que fluir y no con este rezago que sirve de re poco? Usted dice, pasan 48 horas, la plata se movió, aquí también. Y aquí los bancos no entregaron aparentemente toda la información o no levantaron las alarmas en su momento. ¿Vamos a corregir eso? ¿Cómo se puede perfeccionar eso también? Porque no solamente el secreto bancario, ojo, claro, lo que usted está describiendo, el secreto bancario es una de las patas, pero esta puede terminar siendo incluso más importante. Por supuesto, de hecho, hoy día la UAF tiene en el objeto de su deber ser, digamos, es el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ¿Ya? En este proyecto de ley que yo menciono, se amplía su objeto al crimen organizado. Por tanto, el deber de reporte del ROS también va a tener que tener, ¿no es cierto?, cierto tipo de nuevas instrucciones desde el punto de vista de la UAF. Ahora, en particular lo que ocurrió en ese caso y cuál es el rol de la UAF es algo que el director y todo su equipo lo tiene bajo reserva, entonces no es algo del cual yo pueda preguntarle al director. No, pero en la discusión del proyecto y en el perfeccionamiento del sistema, que es lo que estamos buscando en definitiva, vamos a poner también ahí acento en que los bancos estén obligados, por otras consideraciones eventualmente, a emitir los reportes de operaciones sospechosas para levantar las alertas tempranas o no. Sí, o vamos a seguir igual, porque en este caso eso no ocurrió. No vamos a seguir igual porque, insisto, a la UAF se le va a ampliar el objeto. Ya no es solo lavado activo, financiamiento del terrorismo, sino que es crimen organizado. ¿Y eso obliga a que los bancos levanten Eso las obliga a que la alertas? UAF haga nuevas instrucciones a los bancos respecto de qué tipo de otras cosas son sospechosas, que ya no es solo el monto, sino la cantidad de operaciones, los movimientos, etc. Ajá, ya, ok. Por ese lado va la corrección al sistema. Así Perfecto. es. Vamos. Ya. Una última pregunta. ¿Cómo ustedes miran que va a terminar esta discusión sobre el secreto bancario? Porque aquí parece que están en las posiciones medio parapetadas cada uno en su propia trinchera. Bueno, nosotros siempre estamos disponibles a seguir trabajando en generar acuerdos en cada una de las etapas de la discusión legislativa. Hoy día estamos en segundo trámite en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Seguridad. Ya hemos ido generando un conjunto de acuerdos. Ayer se comenzó a votar, ya se aprobó en general, se empezó la discusión en particular y vamos a ir avanzando y hemos conversado con el presidente de la comisión para lograr que se despache este proyecto desde la comisión en el próximo 2 meses y de ahí ya continuar el trámite va a Hacienda, Cámara y después, bueno, efectivamente, si es que logramos avanzar adecuadamente, habrá una discusión en una mixta respecto a las divergencias entre la Cámara y el Senado, pero todavía no me quiero adelantar, pero siempre vamos a estar abiertos a que si hay mejores opciones a las que nosotros estamos presentando en el proyecto de ley para lograr el mismo objetivo, que es llegar
más rápido, de manera más adecuada y de verdad combatir con las herramientas modernas el crimen organizado, vamos a estar disponibles. Pero sí quiero mencionar que solo hay 2 países en el mundo que las unidades de análisis financiero, que hay que separarlo completamente de impuestos. Esto no es evasión, elusión, eso es servicio de impuesto interno, es con sede judicial, en los tribunales tributarios aduaneros, entonces para que no nos confundamos, esto es crimen organizado. Y respecto de eso, solo hay 2 países en el mundo que no tienen alzamiento secreto bancario en sede administrativa para sus unidades de análisis. Uno es Chile, el otro es Australia. Entonces creo que eso también da cuenta de que estamos al debe en el poder dotar a nuestra institucionalidad pública de la herramienta adecuada. Hablemos un poquitito del proyecto de reforma tributaria. Sí, hablemos de eso porque está pasando lo que era más o menos previsible que iba a pasar, ¿verdad? La oposición ya está anticipando que va a rechazar fundamentalmente el incremento de impuestos a las personas y le está pidiendo al gobierno separar el debate de la postergación del revalúo para las contribuciones en una cuestión que podía ser bastante obvia desde el principio. Yo me imagino que ustedes lo tenían todo esto previsto. ¿De qué manera va a enfrentar el debate el gobierno entonces si ese es el punto de partida de la oposición? Bueno, yo creo que lo primero es conocer el proyecto, porque es un proyecto que respecto de la ruta del emprendimiento con las empresas de menor tamaño, es un trabajo que llevamos por lo menos haciendo hace 1 año y medio con ellos en distintas reuniones. Con ellos, con las pymes. Sí, con las empresas de menor tamaño, con las distintas organizaciones, ellas son bien diversas, no hay una única organización que los agrupe, pero hemos conversado con todas, hemos tenido más de 30 reuniones y ahí se generó la ruta del emprendimiento. Entonces, ese ámbito del proyecto beneficia a 1 millón de pymes. Por otro lado, los beneficios de clase media, en particular el de arriendo, el reconocimiento del gasto de arriendo de los hogares de clase media, beneficia a 900.000 hogares. Entonces yo creo que tenemos que tener eso a la vista cuando pedimos separar debates y esa separación va a significar que vamos a postergar el debate que se requiere hacer respecto a las pymes y respecto de entregar algún tipo de beneficio a la clase media, que es equivalente a quienes tienen la suerte de poder tener un dividendo. Hoy día ellos sí tienen algún tipo de exención tributaria, no así el que paga arriendo. Claro. Y aquí estamos equiparando la cancha y nos parece que ese es el debate que tenemos que pensar. ¿Quiénes se benefician y qué significa para esas personas decirles, sabe qué, vamos a prolongar el debate? Porque yo creo que el proyecto, si se conoce, se van a ver bien cuáles son los beneficios del mismo. A pesar de que hay sectores que no están de acuerdo con aumentar, digamos, en los 2 últimos tramos de ingreso en los impuestos personales. Bueno, es que yo por eso creo que hay que ver las cosas en ese sentido, porque los 2 últimos tramos significa personas que tienen una renta de más de 8 millones de pesos, que significa que esto afecta, por ponerlo de alguna forma, del orden de 70.000 personas. Y de esas estamos hablando que para el que está en el del segundo tramo, el penúltimo, digamos, estamos hablando del orden de 7.800 pesos al mes de aumento de impuestos. Entonces yo me preguntaría a mí misma, como contribuyente de ese tramo, creo que probablemente la discusión va a ser, démosle si en realidad aquí vamos a generar un sistema más adecuado para las pymes, para el emprendimiento. Tenemos toda la batería de instrumentos que se generaron en cumplimiento tributario que atacan la informalidad. Esta es la otro lado de la cara de la moneda. Es como cómo fomentamos y generamos incentivos a la formalización. Entonces yo creo que ese es el debate que tenemos que dar. No hemos ido ni a presentar el proyecto, creo que también eso esperaría, que hagamos la presentación del proyecto, que se conozca en detalle y a continuación, por supuesto, siempre vamos a estar disponibles a seguir viendo cómo logramos avanzar de mejor forma. ¿Cuándo se presenta el proyecto? El proyecto se presentó el lunes. O sea, se ingresó el lunes. Se ingresó el lunes, se dio cuenta en la Cámara y bueno, probablemente nos irán a citar, me imagino que ya será de vuelta a la distrital, la próxima semana es distrital, así que en la primera semana de agosto deberíamos partir con la presentación del proyecto. Que hacer la presentación formal y empezar a responder las dudas que surjan de los parlamentarios. Exactamente. ¿En privado le han hecho llegar alguna en particular? En general, no. En privado no. Sí. Ya. O sea, que es solamente el debate público. Por eso digo que a veces en el debate público es como mucho más para la galería que respecto a la discusión técnica. No sé, yo diría que, insisto, yo llamaría a conocer en realidad en detalle este proyecto. La parte de las pymes fue trabajado largamente con ellos. Hoy día, mire, el 75% de las pymes hoy día tienen ventas inferiores de 2.400 UF. De eso estamos hablando.
Y a ellas les beneficia un régimen transparente donde se genera un monotributo, que con ese monotributo ellos cumplen con sus obligaciones tributarias y van avanzando en la ruta del emprendimiento a medida que van aumentando las ventas. Llegan, después los dos primeros años tienen este monotributo, los años siguientes tienen un mejor, van pagando... que tienen una exención del 100% IVA el primer año, el tercer año, y después los 2 años siguientes pasan del 50 al 0. Entonces, es como uno va enseñando a las personas a ser un contribuyente. Ya no está solo el tema de inicio de actividades, sino cómo ayudamos a este emprendimiento. Si hablamos de menos de 10.000 UF de venta, ya tenemos el 90% de las pymes. Entonces, ese es el sector que estamos teniendo como foco que mirar el efecto principal. que eso puede tener en el empleo a propósito de la formalización. Déjeme preguntarle por último, subsecretaria, con el tema del reavalúo, porque la propuesta además también parte postergando el proceso de reavalúo de enero del 26 a enero del 27, ¿o no? La postergación en un año del proceso de reavalúo de propiedades no agrícolas, que fue la piedra en el zapato que tuvo además también en alguna dimensión Echeverry en su gestión, ¿verdad? Y la polémica respecto de cómo se calculan el precio de las contribuciones, cómo se tasan, etcétera, etcétera. ¿Usted tiene identificado ahí dónde están las dificultades y por qué la postergación en un año? Porque la oposición pide postergarlo más de un año. La postergación de un año principalmente es porque hay que hacer un conjunto de adecuaciones en los sistemas de información. La metodología es bastante estándar, que es un análisis de grupo homogéneo en base a los valores de transacción que van ocurriendo en distintos sectores geográficos. Entonces yo más allá del tema metodológico es más bien un tema de los sistemas de información, los equipos en toda el área de evaluaciones en el Servicio de Impuesto Interno trabajan 270 personas. Entonces aquí importa mucho el uso adecuado de la información, de los datos, más allá de lo que puedan hacer esas personas, que además hoy día están en un proceso de fiscalización, por supuesto, etcétera. Entonces nos parecía que era relevante por el lado de tener certeza de que todos los sistemas van a funcionar adecuadamente, al mismo tiempo que el Servicio de Impuesto Interno ha estado cambiando y mejorando varios sistemas tecnológicos a propósito de los cambios en cumplimiento tributario. El reporte de las 50 transferencias, entonces hay un conjunto de cosas que también están ocurriendo. Entonces por ese lado nos parecía que tener más tiempo es adecuado. Y lo segundo, porque todo el debate que se está dando al respecto de la pertinencia, la metodología y otro, requiere de la construcción de mesas de trabajo amplias con los distintos sectores, que nos parece que también ayuda a dar mayores certezas y también, por supuesto, a que todo esto tenga la legitimidad pública que tiene que tener, y eso también nos ayuda el poder postergar y que esto no parta en enero. Una última pregunta, pues va a ser un poco rara, ¿no? Pero probablemente también tiene un sentido. ¿Ha habido acercamiento de parte del comando de Janet Jara hacia el Ministerio de Hacienda para que alguien pueda integrar su equipo, que tengan asesoría o algún tipo de vinculación con el comando de la candidata oficialista? O sea, yo puedo hablar solo por mí y por mí puedo decir que en este momento estoy totalmente focalizada en mis labores de subsecretaria de Hacienda. ¿Pero alguien la ha contactado? Eso puedo decir, estoy totalmente focalizada en mis labores de subsecretaria de Hacienda. Ya. Ok, me dejó bastante clara la respuesta, subsecretaria. Gracias por estar esta mañana conversando con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la programa. invitación y bueno, siempre disponible a seguir conversando a medida que avanzamos los debates en estos dos importantes proyectos que hoy día comentamos. Muy bien, gracias, subsecretaria.